¿Alguna vez has sentido que el más allá nos habla a través de lugares donde la muerte parece quedarse? Hoy te llevaré a un recorrido oscuro y fascinante por 10 historias reales que ocurrieron en cementerios de México, Estados Unidos y España. Relatos que te harán dudar de lo que creías saber, que despertarán tu curiosidad y harán que mires al silencio con otros ojos. Quédate hasta el final porque cada historia guarda un misterio que solo los valientes se atreven a enfrentar. ¿Estás listo para descubrir lo oculto? Entonces, acompáñame en esta experiencia aterradora. Si te gustan las historias que ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna narración aterradora. Déjame un comentario con cuál historia te impactó más y comparte este vídeo para que más personas descubran estos relatos reales. Y por supuesto, regálame un like para apoyar el canal y que siga trayéndote contenido oscuro y misterioso. Gracias por estar aquí. Historia 1: la lápida que se partía cada vez que la sellaban en Aguascalientes. Me llamo Mateo Castañeda. Soy sacerdote desde hace 34 años y por más de la mitad de ese tiempo he servido en una pequeña parroquia en las afueras de Aguascalientes, cerca del Panteón Municipal. Aunque he vivido cosas difíciles durante mi ministerio, lo que ocurrió con la tumba de la familia Varela fue algo que aún no puedo explicar sin que se me enchine la piel. Todo comenzó una mañana de abril, cuando recibí en la sacristía a la señora Elvira Varela, una mujer mayor, delgada, siempre de negro, muy devota y conocida por asistir todos los domingos a la misa de 7. Su hijo único, Julián, había fallecido la semana anterior en un accidente automovilístico. Un muchacho joven, de apenas 27 años, muy querido en la comunidad. Lo enterramos el mismo día de su velorio, como era costumbre en el pueblo. La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. Sin embargo, al día siguiente, el encargado del panteón, don Hilario, se acercó a mí con cara pálida. Me dijo que la lápida que habían colocado sobre la tumba de Julián estaba partida, como si alguien la hubiera golpeado con una barra. Pensamos que podía haber sido vandalismo, aunque resultaba extraño porque el cementerio estaba cerrado toda la noche y nadie había visto movimientos sospechosos. Ordenaron reemplazar la piedra rota por una nueva, más gruesa, y esta vez reforzaron los bordes con cemento fresco. La madre de Julián pagó todo sin decir una palabra, con una mirada apagada. A la mañana siguiente, la nueva lápida también estaba partida. No rota del todo, sino agrietada en dos, como si algo desde dentro la hubiese empujado. Don Hilario me pidió que fuera a bendecir la tumba de nuevo, lo cual hice, aunque reconozco que lo hice con cierta incomodidad. Mientras rociaba el agua bendita y oraba, sentí un leve temblor bajo mis pies, como si la tierra hubiera respirado. Pensé que era mi imaginación. Esa noche, soñé con el rostro de Julián. Pero no como lo recordaba en vida, sino más delgado, pálido, con los ojos abiertos como si estuviera dentro del ataúd mirando hacia arriba. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Durante los siguientes días, la familia mandó colocar una tercera lápida, esta vez de mármol blanco. Pesaba más de 300 kilos, según me dijo el marmolero. Usaron una grúa para ponerla en su lugar. Parecía imposible que algo pudiera dañarla sin herramientas pesadas. Pero a la mañana siguiente, estaba rota. No en pedazos, sino partida exactamente en el centro, como si una fuerza invisible hubiera presionado desde adentro hasta que cedió. A partir de ese momento, los trabajadores del panteón comenzaron a evitar pasar cerca de esa tumba. Algunos dijeron que por las noches se escuchaban crujidos, como si algo rascara la madera desde debajo de la tierra. Un joven que hacía prácticas con don Hilario renunció después de asegurar que había visto una especie de vapor salir de la grieta de la lápida justo a las 3 de la mañana. A mí, todo eso me parecía exagerado, hasta que una tarde me encontré a la señora Elvira esperando por mí en la puerta de la iglesia. Tenía en las manos una fotografía de su hijo. Me la mostró en silencio. En la imagen, que claramente había sido tomada en vida, el rostro de Julián parecía distorsionado, alargado, como si estuviera atrapado detrás de un vidrio. Yo no sabía qué decir. Ella simplemente dijo, «No descansa, padre. No puede. Algo se lo impide». Me pidió que hiciera una misa especial, una misa de liberación, aunque no era usual en estos casos. Acepté. Esa noche, en la capilla del panteón, celebramos la misa solo con la madre presente.
Durante la lectura del Evangelio, escuché un sonido seco, como un golpe fuerte bajo tierra. La madre no se inmutó. Al final de la misa, me dijo, lo sigue haciendo. Cada madrugada. A la mañana siguiente, la lápida volvió a aparecer rota. Fue entonces que decidí pedir autorización para abrir la tumba. Nadie quiso estar presente, excepto don Hilario, que lo hizo por compromiso. Cuando retiramos los restos de la lápida y abrimos el ataúd, el cuerpo de Julián seguía allí, pero con las manos en posición distinta a como lo habían colocado. Antes estaban sobre el pecho, ahora estaban hacia arriba, abiertas, como empujando la tapa. Sus uñas estaban rotas. Las paredes interiores del ataúd tenían marcas, arañazos, y parte del acolchado estaba arrancado. Aún recuerdo el olor, no era solo de descomposición, era como si algo podrido se hubiese mezclado con un olor metálico y dulce. Esa noche, no dormí. Mandamos a enterrar el cuerpo de nuevo, esta vez sin lápida, solo con tierra, a petición de la madre. Dijo que era mejor dejarlo en paz, sin peso sobre él. Durante semanas, nadie se acercó a ese sitio. Y, curiosamente, no volvió a escucharse nada. La tierra se mantuvo quieta. La tumba, anónima, fue cubierta de maleza con el tiempo. A veces, durante mis caminatas por el panteón, veo desde lejos ese montículo olvidado. Nadie lo visita. Nadie lleva flores. Solo los gatos callejeros se acercan a dormir sobre esa tierra, como si no temieran lo que yace debajo. Nunca volví a ver a la señora Elvira. Algunos dicen que se mudó. Otros aseguran que la encontraron sin vida en su casa, con una foto de su hijo entre las manos y la radio encendida. Sea como sea, no puedo olvidar aquella tumba. Y cada vez que escucho un golpe seco en la noche, me pregunto si de verdad está en paz, o simplemente está esperando que alguien vuelva a cubrirlo con otra lápida. Si te gustan las historias que ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna narración aterradora. Déjame un comentario con cuál historia te impactó más y comparte este vídeo para que más personas descubran estos relatos reales. Y por supuesto, regálame un like para apoyar el canal y que siga trayéndote contenido oscuro y misterioso. Gracias por estar aquí. Historia 2: El rezo interrumpido por lamentos en una cripta de Texas. Mi nombre es Padre Esteban Robledo. Sirvo desde hace 20 años en una pequeña iglesia al sur de Texas, cerca de la frontera con México. Es una zona semidesértica, calurosa, donde el viento sopla fuerte en la madrugada y el polvo parece no irse nunca. La iglesia donde sirvo está junto a un cementerio antiguo, fundado en el siglo XIX, con muchas criptas subterráneas y tumbas olvidadas, algunas tan erosionadas que ya no se pueden leer los nombres. Desde que llegué, me advirtieron que ciertas zonas del panteón era mejor evitarlas después del anochecer, sobre todo la cripta del pasillo norte, una estructura de piedra oscura que siempre parecía estar más fría que el resto del cementerio, incluso en pleno verano. Nunca fui supersticioso, pero lo que viví en ese lugar cambió mi forma de ver las cosas. Todo comenzó cuando recibí una carta de la diócesis pidiéndome hacer un recorrido de bendición por el cementerio, algo que se hace cada tanto, pero que no se había realizado en esa zona desde hacía más de una década. Me dieron una lista de las tumbas y criptas que debía visitar, y entre ellas estaba la mencionada cripta del norte, registrada como la cripta de la familia Biederman. No sabía mucho sobre ellos, solo que eran inmigrantes alemanes que se establecieron en Texas en el siglo XIX y que varios miembros de la familia murieron en un incendio en 1912. El día de la bendición elegí hacerlo al atardecer, por el calor sofocante del mediodía. Cuando llegué a la cripta en cuestión, ya estaba oscureciendo y el cielo tenía ese tono naranja que precede a la noche en el desierto. La entrada estaba semienterrada por la arena y rodeada de maleza seca. Tuve que apartar ramas y piedras para abrir la pesada puerta de hierro. Un olor antiguo, como de tierra húmeda y metal oxidado, me golpeó al abrirla. Dentro, un pasillo estrecho descendía unos metros hasta una cámara de piedra, donde había 6 nichos en las paredes, 3 a cada lado. Cada uno tenía una placa con un nombre en alemán y una pequeña cruz oxidada. Saqué mi libro, El agua bendita, y comencé a rezar en voz alta. Pero apenas inicié el Padre Nuestro, escuché lo que pensé que eran pasos arriba, en la superficie. Me detuve y presté atención. Silencio.
Seguí rezando. Y entonces lo escuché por primera vez, un lamento. No un suspiro, no un murmullo, sino un lamento profundo, como si alguien estuviera llorando sin fuerzas, con el pecho cerrado por el dolor. Provenía del rincón derecho de la cripta. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Me acerqué con la linterna y enfoqué cada rincón. Nada. Pensé que tal vez era el viento colándose por algún resquicio, aunque no se sentía ninguna corriente. Decidí terminar la oración lo más pronto posible. Pero cada vez que intentaba elevar la voz para bendecir los restos, el lamento regresaba. Esta vez más cercano. Parecía venir desde dentro de los nichos. Como si alguien allí dentro sollozara con desesperación. Me invadió una sensación helada, como si me hubieran sumergido en agua fría. Me costaba mover las piernas, pero seguí adelante. Rocié agua bendita sobre cada nicho, rezando en voz baja, temblando. Mientras me acercaba al último, sentí un golpe seco detrás de mí, como si algo hubiera caído al suelo. Me giré y vi que una de las placas de los nichos se había desprendido y estaba en el suelo, partida. El polvo se levantó en una especie de espiral y sentí un zumbido en los oídos. Salí apresurado de la cripta. Cerré la puerta con dificultad y regresé a la parroquia sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Soñé con una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo, sentada en una silla dentro de la cripta. En mis sueños, me pedía que no la dejara sola, que siguiera rezando, que no me fuera. Me desperté con el corazón latiendo fuerte y una sensación de vacío en el estómago. Durante las siguientes noches, los sueños continuaron. La misma figura, el mismo ruego. Al cuarto día, decidí regresar. No lo dije a nadie. Llevé una vela, el rosario y una pequeña cruz de madera. Abrí la cripta al anochecer. El aire seguía pesado y húmedo. Encendí la vela y la dejé en el centro de la cámara. Me senté en uno de los escalones y comencé a rezar en silencio. Esta vez no hubo lamentos. Solo un silencio absoluto, casi antinatural. Pero cuando terminé, la vela se apagó sola. Intenté encenderla de nuevo, pero el fósforo no encendía. Tuve que salir a oscuras, con el corazón acelerado. Al día siguiente, encontré en la puerta de la iglesia una carta. No tenía remitente. Dentro había una hoja amarilla, antigua, escrita a mano, en alemán. Pedí ayuda a un feligrés que hablaba el idioma. Me dijo que era una carta de despedida. Estaba firmada por Anneliese Biedermann. En ella decía que no había podido salvar a su familia del incendio, que se sentía culpable, que no merecía descanso. Sigo esperando entre las paredes, hasta que alguien me perdone, decía la última línea. Volví una vez más a la cripta, esta vez acompañado. Hicimos una misa por el descanso de esa alma. Al finalizar, uno de los trabajadores que nos acompañaba dijo que había escuchado un suspiro, como de alivio. Al salir, notamos algo extraño, la placa rota ya no estaba en el suelo. Estaba de nuevo en su lugar, como si nadie la hubiera tocado. Desde entonces, nadie más escuchó lamentos en esa cripta. Pero yo aún sueño con la mujer de negro. Solo que ahora, en mis sueños, ya no llora. Me observa en silencio, como si estuviera agradecida. A veces me pregunto si no todos los muertos están realmente muertos, y si hay oraciones que no solo suben al cielo, sino que descienden, profundo, a esos lugares donde las almas siguen esperando. Si te gustan las historias que ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna narración aterradora. Déjame un comentario con cuál historia te impactó más y comparte este vídeo para que más personas descubran estos relatos reales. Y por supuesto, regálame un like para apoyar el canal y que siga trayéndote contenido oscuro y misterioso. Gracias por estar aquí. Historia 3: El retrato que envejecía solo en un panteón de Sevilla. Me llamo Ángel Valverde y durante más de 25 años trabajé como sacristán y cuidador del cementerio de San Juan de la Palabra, un camposanto antiguo situado en las afueras de Sevilla, donde el sol cae fuerte en verano y la niebla se cuela por entre los cipreses en los días fríos del invierno. He visto de todo en ese lugar: tumbas profanadas, gatos que desaparecen sin dejar rastro, cruces que aparecen torcidas de un día para otro,
pero nada me marcó tanto como lo que ocurrió con el retrato del joven Eusebio Márquez. Esa tumba estaba ubicada en la galería antigua, una zona de nichos elevados donde la humedad es constante y el aire parece más espeso. La tumba de Eusebio no llamaba la atención a primera vista, tenía una lápida blanca, sin adornos, con una sencilla cruz grabada en el mármol y una pequeña hornacina donde descansaba un retrato en blanco y negro, del difunto. Según los registros, Eusebio había muerto en 1952, con apenas 19 años. Decían que fue por tuberculosis, pero otros hablaban de algo más oscuro, de una tristeza profunda que lo llevó a encerrarse en su habitación hasta que dejó de respirar. Al principio no noté nada extraño. Yo pasaba frente a ese nicho casi todos los días, limpiando, rezando, organizando flores. Pero una mañana, mientras quitaba la cera seca de unas velas cercanas, me detuve a mirar el retrato. No sé por qué lo hice. Era el mismo rostro de siempre, un joven de mirada serena, peinado con raya al lado, vestido con camisa blanca. Pero había algo distinto. Una arruga en la frente que no recordaba. Pensé que quizá era el cristal, sucio o empañado por la humedad. Lo limpié con un trapo seco. Pero la arruga seguía ahí. Al día siguiente, regresé al mismo lugar y volví a mirar la foto. Esta vez, además de la arruga, noté una leve sombra bajo los ojos. Como si el rostro hubiese perdido frescura. Algo me incomodó, aunque no supe decir qué. Decidí quitar la foto de la hornacina para verla más de cerca. La saqué con cuidado. No había señales de daño, ni humedad interna, ni hongos. Era la misma fotografía antigua, enmarcada detrás de un vidrio grueso. Pero los rasgos ya no eran los mismos. El muchacho en la foto parecía más cansado. Su expresión era diferente, menos inocente. Me dije que estaba sugestionado. Dejé el retrato en su sitio y continué con mis labores. Durante las semanas siguientes, la situación fue empeorando. Cada vez que pasaba frente a la tumba, notaba un nuevo cambio. Primero, las ojeras. Luego, la piel del retrato parecía más ajada, como si estuviera perdiendo brillo. Después vino lo más inquietante, el cabello del muchacho en la foto, que antes era oscuro y liso, empezó a mostrar mechones canosos. Lo juro. Pensé en pedirle a otro trabajador que lo confirmara, pero me avergonzaba. Temía que pensaran que me estaba volviendo loco. Una noche, me quedé encerrado en el cementerio por error. La puerta principal había sido cerrada antes de que saliera. Me refugié en la pequeña capilla del fondo, con una linterna y una manta. A eso de las 2 de la madrugada, escuché pasos. Lentos. Arrastrados. Provenían de la galería antigua. Salí con la linterna temblando en la mano. Caminé entre las filas de nichos, en completo silencio. Y entonces lo vi. No al joven de la foto, sino una figura sentada frente a su propia tumba. Era un hombre mayor, de espalda encorvada, que miraba hacia la hornacina con las manos sobre las rodillas. Le pregunté quién era. No respondió. Me acerqué, y justo antes de tocarle el hombro, desapareció. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Al mirar el retrato de nuevo, casi grité. El joven de la foto ahora tenía arrugas profundas, bolsas bajo los ojos, y el cabello completamente blanco. Ya no parecía un joven de 19 años, sino un anciano cansado. Fue entonces que me decidí a investigar. Revisé los registros de mantenimiento y encontré una ficha antigua, de los años 70, escrita a mano por un viejo cuidador. En ella había una nota breve, casi escondida al margen: foto del nicho 314 cambia con el tiempo. Nadie sabe por qué. Se solicitó su retiro, pero la familia se opuso. Eso fue hace décadas. Busqué a algún pariente vivo, pero no encontré a nadie. Al parecer, la familia Márquez se había ido de Sevilla poco después del entierro de Eusebio. Una vecina me contó que la madre del joven venía todos los domingos, hasta que un día dejó de venir sin explicación. Me atreví a ir a hablar con el obispo local. Le mostré una foto del retrato, la que tomé con mi celular antes de que el rostro envejeciera por completo. Él me escuchó en silencio, con gesto serio, y luego me dijo:
Hay cosas que no debemos intentar entender, hijo. Solo rezar por su alma. Aún así, pedí permiso para quitar el retrato. Me autorizaron, pero cuando fui a retirarlo, ya era tarde. El vidrio estaba cubierto por una capa opaca, como si la imagen se hubiera borrado desde dentro. No quedaba nada. Solo un fondo grisáceo, sin rostro. Dejé la hornacina vacía. Desde ese día, la tumba de Eusebio quedó sin retrato. Pero hay algo que sigue allí. Porque en las madrugadas, cuando paso cerca, siento que alguien me observa. He llegado a oír una voz ronca, lejana, que dice mi nombre. En más de una ocasión, las velas de esa tumba han aparecido encendidas sin que nadie las haya prendido. El mármol se agrieta lentamente, y las flores que dejo allí se marchitan en horas. Siento que esa imagen no era solo una fotografía. Era un reflejo. Una especie de prisión. Y ahora que ha desaparecido, no sé si liberamos algo, o si simplemente lo dejamos caminar entre nosotros. Si te gustan las historias que ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna narración aterradora. Déjame un comentario con cuál historia te impactó más y comparte este vídeo para que más personas descubran estos relatos reales. Y por supuesto, regálame un like para apoyar el canal y que siga trayéndote contenido oscuro y misterioso. Gracias por estar aquí. Historia 4: La niña que pedía no ser olvidada en el cementerio de Tlaxcala. Me llamo Julián Espinoza, soy sacerdote desde hace 17 años y he servido en distintas parroquias del centro de México, pero hubo un periodo de mi vida en que estuve destinado a un pequeño pueblo en Tlaxcala, de esos que apenas aparecen en los mapas, rodeado de campos de maíz y caminos de tierra donde el silencio parece más espeso. Fue en ese lugar, en la parroquia de San Jerónimo, donde conocí el panteón viejo del pueblo. Un cementerio que ya casi nadie visitaba, porque los nuevos entierros se hacían en un terreno más moderno, con lápidas pulidas y caminos de grava. Aquel cementerio antiguo tenía la reja oxidada, las cruces torcidas y lápidas cubiertas de líquenes. Y en medio de ese abandono, había una tumba que, con el tiempo, se convirtió en una sombra en mi memoria, la tumba de una niña llamada Amalia. La primera vez que la vi, fue una tarde después de una misa de difuntos. Estaba recorriendo el cementerio con un catequista, colocando agua bendita en las tumbas más deterioradas, cuando noté una pequeña cruz de madera, torcida, con un nombre grabado a mano, Amalia López, 1938 a 1946. A un lado, una fotografía en sepia mostraba a una niña con cabello recogido y mirada seria, quizá de unos 8 años. La imagen estaba velada por el polvo y la humedad, pero aún conservaba cierta nitidez en los ojos. Me llamó la atención que, a diferencia de las demás tumbas, esa parecía haber sido visitada recientemente. Había una muñeca de trapo, muy desgastada, y una flor marchita, como dejadas hacía poco. Pregunté al catequista si sabía algo de esa niña, pero me dijo que no. Según él, nadie visitaba ese sector del panteón desde hacía décadas. Al día siguiente, regresé solo. Quise rezar un rosario por el alma de la pequeña, como solía hacer por los que ya nadie recordaba. Al llegar, noté algo extraño, la muñeca ya no estaba donde la había visto. Estaba en otra posición, como si alguien la hubiera acomodado frente a la foto. Pensé que quizá algún niño había entrado a jugar, pero era poco probable, porque la entrada del cementerio siempre permanecía cerrada con candado. Me arrodillé y comencé a rezar. No habían pasado ni 5 minutos cuando, entre las hojas secas, escuché una voz muy tenue. Era una voz infantil, que dijo con claridad: «No me olvides». Me puse de pie de inmediato. Miré alrededor. No había nadie. Silencio total. Solo el viento entre los árboles. Me acerqué a la cruz, confundido. Y fue entonces que vi, justo al pie de la lápida, unas pequeñas marcas en la tierra. Eran huellas de pies descalzos, pequeñas, como de niña, que terminaban justo frente a la tumba y no iban a ningún lado más. Esa noche me costó dormir. No comenté nada a nadie. Pensé que quizás el cansancio, la sugestión, o el sonido del viento me habían jugado una mala pasada. Pero la noche siguiente, soñé con la niña de la foto. En mi sueño, ella estaba sentada frente a su propia tumba, con la misma muñeca en el regazo,
repitiendo una y otra vez, ¿ya te olvidaste de mí? Su voz no era triste, sino acusadora. Me desperté sudando, con una opresión en el pecho que no supe explicar. Comenzaron a pasar cosas extrañas en la parroquia. Las flores que dejábamos en el altar aparecían secas por las mañanas. Las velas se apagaban solas en mitad de la misa. Un feligrés me comentó que, al pasar junto al cementerio en la madrugada, había visto a una niña sentada en la entrada, que al verlo se levantó y caminó hacia adentro, pero al seguirla con la mirada, desapareció. Decidí regresar a la tumba. Esta vez llevé una vela y una pequeña imagen de la Virgen para dejar junto a la cruz. Al llegar, encontré un papel doblado en 4, clavado con una piedrita. Al abrirlo, leí una frase escrita con letra temblorosa: Padre, no me dejes sola otra vez. Me arrodillé y recé con el alma en la garganta. Mientras oraba, sentí un leve tirón en el borde de mi sotana. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Solo la muñeca, ahora recostada de lado, como si la hubieran soltado deprisa. Desde entonces, empecé a visitar esa tumba todos los días. Dejaba flores, rezaba, hablaba con ella como si pudiera oírme. Con el tiempo, los fenómenos en la parroquia se fueron calmando. El ambiente volvió a ser sereno. Pero una noche, mientras preparaba los textos para la misa del día siguiente, escuché pasos en el pasillo del templo. No eran pasos fuertes, sino suaves, casi como los de un niño descalzo. Al salir, no vi a nadie, pero en el piso de piedra, marcado en polvo, había un caminito de huellas pequeñas que se dirigían hacia la sacristía, y luego se desvanecían. Fui hasta la tumba de Amalia al día siguiente y noté que la cruz estaba derecha, como recién ajustada. La muñeca estaba limpia. Y en la base de la lápida, habían aparecido flores frescas, que nadie había traído. Decidí investigar un poco más sobre la niña. Con ayuda de algunos vecinos ancianos, supe que Amalia había muerto durante una epidemia de fiebre reumática. Sus padres no pudieron pagar una lápida de mármol y usaron una cruz de madera. Su madre, que solía visitarla todos los domingos, murió en un accidente apenas 2 años después. Desde entonces, nadie más fue a verla. Había quedado sola. Olvidada. Eso me rompió el alma. Comencé a incluir su nombre en las misas de difuntos. Pedí a los feligreses que dejaran flores en su tumba. Algunos accedieron, otros no quisieron saber nada. Pero algo cambió. La tristeza que se sentía en ese rincón del panteón se fue disipando. Una tarde, después de muchos meses, me despedí del pueblo. Mi traslado a otra parroquia había sido aprobado. Antes de irme, pasé una última vez por la tumba de Amalia. Había un dibujo allí, hecho con crayones. Mostraba a una niña sonriente, tomada de la mano con un sacerdote. Al reverso, una frase: gracias por recordarme. No había viento esa tarde, pero sentí una brisa suave junto a mi oído. Como un susurro, como una despedida. Desde entonces, cada día de muertos, regreso a ese lugar. No importa dónde esté, siempre encuentro la manera de visitar esa tumba. Porque sé que hay almas pequeñas que solo piden una cosa: no ser olvidadas. Si te gustan las historias que ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna narración aterradora. Déjame un comentario con cuál historia te impactó más y comparte este vídeo para que más personas descubran estos relatos reales. Y por supuesto, regálame un like para apoyar el canal y que siga trayéndote contenido oscuro y misterioso. Gracias por estar aquí. Historia 5 del ataúd que pesaba el doble cada madrugada en Michigan. Me llamo Padre Gabriel Hernández y durante 6 años serví como capellán en una comunidad hispana en las afueras de Grand Rapids, Michigan. La parroquia, aunque pequeña, estaba rodeada por una gran cantidad de campos, graneros abandonados y un viejo cementerio cubierto de nieve durante gran parte del año. Allí ocurrían cosas que, al principio, atribuía al clima, a la soledad del lugar o al desgaste emocional de los fieles. Pero hubo un suceso que no pude justificar de ninguna manera lógica: el caso del ataúd que cambiaba de peso cada madrugada. Todo comenzó con la muerte de Manuel Cortés, un hombre conocido por su carácter reservado y por haber vivido casi aislado durante los últimos años de su vida. Dicen que llegó desde México hacía más de 30 años, pero nunca hablaba de su pasado.
No tenía esposa, hijos, ni amigos cercanos. Solo una sobrina, Clara, que lo visitaba ocasionalmente y fue quien se encargó de todos los arreglos cuando falleció. La funeraria del pueblo, dirigida por un hombre llamado Tom Mackenzie, se encargó de preparar el cuerpo y organizar el entierro. Yo fui llamado para dar la bendición y oficiar una pequeña misa en la capilla del cementerio. Todo parecía normal. Pero esa misma noche, Tom me llamó por teléfono. Su voz era tensa. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona, que había algo extraño con el ataúd de Manuel. Al día siguiente, nos reunimos en la sala de preparación de la funeraria. Tom me explicó que, al colocar el cuerpo en el ataúd esa mañana, pesaba lo que él consideraba normal, unos 80 kilos entre cuerpo y caja. Sin embargo, al regresar horas después para trasladarlo a la capilla, el ataúd era tan pesado que tuvieron que pedir ayuda adicional. Lo pesaron. Marcaba el doble, 160 kilos. Revisaron el interior. Nada había cambiado. El cuerpo seguía igual, la caja intacta, sin doble fondo, sin humedad, sin acumulación de agua o hielo. Pensaron en una falla de la balanza, pero cuando intentaron moverlo manualmente, confirmaron que realmente era más pesado. Tom estaba perturbado. Nunca le había pasado algo así. Me pidió que bendijera el ataúd de nuevo, cosa que hice, aunque no sin cierta inquietud. Al terminar, lo dejaron en la capilla, lista para el entierro del día siguiente. Pero a la mañana siguiente, la situación fue aún más extraña. Al intentar mover el ataúd hacia la carroza fúnebre, notaron que había recuperado su peso original. Fácil de levantar, como si nada hubiese pasado. Pensamos que quizá todo había sido una confusión. Se realizó el entierro con normalidad, aunque la sobrina de Manuel me comentó algo que no pude quitarme de la cabeza. Me dijo que su tío, en sus últimos años, solía hablar solo en voz baja por las noches, como si le hablara a alguien más. Que en una ocasión lo encontró sentado frente a una silla vacía, diciendo, «Ya casi me voy, pero tú no vienes conmigo». Pensó que eran delirios de un anciano solitario. Pero eso no fue todo. A los pocos días del entierro, la tumba fue abierta nuevamente por orden del cementerio. No por profanación, sino por una razón inquietante, la tierra se había hundido como si algo muy pesado estuviera presionando desde dentro. El encargado del panteón dijo que eso no era normal, que ni con las lluvias se generaba un hundimiento así. Volvieron a sellar la tumba con más tierra y una placa más gruesa. Pero al amanecer siguiente, el hundimiento reapareció. Fue entonces que decidí ir de madrugada al cementerio. Llegué poco después de las 3 de la mañana, con mi linterna, mi estola y una pequeña cruz de madera. El frío era intenso. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas. Me acerqué a la tumba de Manuel. Todo parecía en calma, pero cuando me incliné a rezar, escuché un crujido sordo bajo mis pies. No era una rama. Era algo profundo, como si algo dentro del ataúd se estuviera moviendo. Sentí un escalofrío que me paralizó. Seguí rezando. Y entonces, desde el interior de la tierra, se escuchó un golpe seco. Luego otro. Como si alguien diera manotazos desde dentro de la caja. Me puse de pie de inmediato y retrocedí. La linterna comenzó a parpadear. Me giré y caminé de regreso hacia la capilla. Al día siguiente, le conté todo a Tom. Decidimos consultar al sepulturero más viejo del lugar, un hombre de nombre Walter que llevaba trabajando allí más de 40 años. Él nos miró con seriedad y dijo algo que me dejó helado, ya lo vi antes. No es el primero. Hay muertos que no se quieren ir solos. Le preguntamos qué quería decir. Nos explicó que, en muy raras ocasiones, hay entierros donde el ataúd comienza a cambiar de peso misteriosamente. Según él, eso significaba que el difunto no se había ido solo, que algo más había entrado con él. Algo que no debía estar allí. Dijo que cuando eso pasaba, se debía hacer una misa especial y colocar una vela bendita sobre la tumba durante 3 noches seguidas. Decidimos seguir su consejo. Celebré una misa de liberación en la misma capilla donde velaron a Manuel. Durante la ceremonia, las velas parpadeaban violentamente, como si hubiera una corriente de aire invisible. A la segunda noche, al dejar la vela sobre la lápida, noté que la llama se inclinaba hacia abajo,
como succionada. En la tercera noche, mientras rezaba en voz baja, sentí una presión en el pecho. Me faltaba el aire. Era como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. Cuando terminé, me di la vuelta, pero no había nadie. Solo la sensación de un susurro, muy cerca de mi oído, diciendo, ahora sí. Después de eso, la tumba dejó de hundirse. La tierra permaneció firme. Pero el misterio no acabó allí. Un mes después, la sobrina de Manuel vino a confesarse. Me dijo que desde el entierro había estado soñando con su tío todas las noches. En los sueños, él no hablaba, solo la miraba fijamente desde su ataúd, mientras una sombra oscura se sentaba a su lado. En el último sueño, la sombra le dijo, él no debía irse solo. Desde entonces, no ha vuelto a soñar. Pero todas las madrugadas, a las 3 en punto, se despierta sin razón, sintiendo un peso sobre su pecho. Como si algo se apoyara en ella mientras duerme. Hasta hoy, no hay explicación lógica. Pero hay algo que no se me borra de la mente: si el ataúd pesaba el doble, y solo el cuerpo de Manuel estaba dentro, ¿qué era lo otro que lo acompañaba? Si te gustan las historias que ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna narración aterradora. Déjame un comentario con cuál historia te impactó más y comparte este vídeo para que más personas descubran estos relatos reales. Y por supuesto, regálame un like para apoyar el canal y que siga trayéndote contenido oscuro y misterioso. Gracias por estar aquí. Historia 6: las manos marcadas en el interior de una tumba en Cádiz. Me llamo Padre Ignacio Morales y sirvo en la iglesia de Santa María la Coronada, en Cádiz, desde hace más de 20 años. Durante todo este tiempo, he acompañado funerales, bendecido tumbas y cuidado de las almas que reposan en el cementerio viejo de la ciudad. Pero hay una experiencia que nunca podré olvidar, algo que me cambió la percepción de lo que realmente puede acontecer en esos lugares donde la vida y la muerte se entrelazan. Todo comenzó hace unos meses, cuando el ayuntamiento decidió realizar una restauración urgente en uno de los sectores más antiguos del cementerio, una zona de criptas y tumbas familiares del siglo XVIII. Como representante de la iglesia, me solicitaron supervisar que durante la obra no se profanaran restos y que todo se hiciera con respeto. En una de esas tumbas, que había estado sellada durante casi 3 siglos, se encontraron unas marcas extrañas. Al retirar la tapa de piedra para la restauración, el equipo descubrió que el interior estaba recubierto por lo que parecían ser impresiones de manos en la tierra, como si alguien hubiese tratado de salir desde dentro y hubiese dejado sus huellas grabadas en la superficie que cubría el ataúd. Lo que más inquietó a todos fue que las marcas no estaban solo en el suelo, sino también en el techo de la cámara mortuoria, como si alguien hubiese presionado ambas superficies desesperadamente. Los obreros, hombres curtidos y acostumbrados a las rarezas de los cementerios antiguos, se negaron a continuar sin la bendición de un sacerdote. Me llamaron a la mañana siguiente. Al llegar, sentí un aire frío que no correspondía con la temperatura de ese día. La tumba estaba abierta, y un olor a tierra húmeda y algo más, indefinible, llenaba el ambiente. Entré con cautela, llevando en una mano mi cruz y en la otra un frasco de agua bendita. Al mirar dentro, vi las marcas de las manos claramente impresas en la piedra, algunas con detalles tan finos que parecía como si alguien hubiera dejado sus dedos hundidos en la superficie minutos antes. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me arrodillé y comencé a rezar, pidiendo que el alma atrapada en esa tumba encontrara paz. Pero a medida que avanzaba la oración, escuché un leve suspiro, casi imperceptible, como un aliento que escapaba de la tierra. Levanté la vista y vi que una sombra difusa se movía en una esquina de la cripta. No era sólida ni definida, pero tenía forma humana. Mi corazón latía con fuerza. Traté de mantener la calma y continué con las oraciones. Luego, al terminar, rocié agua bendita en cada rincón, especialmente sobre las marcas de las manos. De repente, sentí un golpe seco en mi hombro derecho. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la tumba y ese aire frío que parecía hacerse más intenso. Durante los días siguientes, la zona alrededor de esa tumba se volvió un lugar de silencio absoluto. Los trabajadores comentaban que por las noches se escuchaban golpes desde la cripta, como si alguien intentara salir o golpear desesperadamente.
Algunos vecinos reportaron luces extrañas y sonidos de llantos apagados que provenían del cementerio a altas horas de la madrugada. Todo esto me inquietaba profundamente. Decidí realizar una vigilia nocturna para acompañar al alma que pareciera estar atrapada. Fui al cementerio una noche con un par de velas, mi libro de rezos y una pequeña lámpara. Me senté frente a la tumba y comencé a leer salmos. Pasaron horas y la oscuridad parecía más densa que nunca. De pronto, sentí una mano fría que tocó la mía. No vi nada, pero sentí el contacto gélido, como si alguien tratara de pedir ayuda o consuelo. Me aferré a la cruz y seguí rezando con más fervor. Al amanecer, una de las velas se apagó sola, dejando solo una tenue luz. Esa misma noche, decidí volver al día siguiente con otros miembros de la iglesia para cerrar la tumba de nuevo, pero antes de hacerlo, notamos que las marcas de las manos habían cambiado ligeramente de posición, como si alguien hubiera movido los dedos dentro de la piedra. Fue imposible de explicar. Hablé con historiadores locales y supe que la tumba pertenecía a una joven llamada Isabel de la Cruz, quien había fallecido víctima de una enfermedad contagiosa en el siglo XVIII. Cuenta la leyenda que, antes de morir, fue enterrada viva por error debido a su estado de coma profundo. La familia nunca logró superar esa tragedia, y se dice que Isabel quedó atrapada entre la vida y la muerte, intentando escapar de su prisión mortal. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa tumba, siento una presencia silenciosa que me observa. En ocasiones, cuando me detengo a rezar, percibo el tacto de manos invisibles, como un súplica muda. Nunca volví a entrar solo a esa cripta, y siempre llevo conmigo agua bendita y la cruz. En noches de luna llena, escucho susurros y golpes suaves, como si Isabel siguiera intentando comunicarse, pidiendo que no la olviden y que liberen su alma de ese encierro eterno. A veces me pregunto si todas las historias de enterrados vivos no son solo leyendas, o si quizás hay almas que quedan atrapadas, dejando sus marcas invisibles para quienes aún tienen el valor de mirar más allá de la muerte. Historia 7. La sombra que no pertenecía a nadie en un cementerio de Sonora. Mi nombre es Padre Rafael Ortega y durante más de 15 años he servido en diversas parroquias del estado de Sonora, México, un lugar donde el calor es intenso durante el día y las noches parecen engullir todo en un silencio profundo. En uno de esos pueblos, pequeño y olvidado, llamado San Felipe, existe un cementerio que lleva décadas cerrado para nuevas inhumaciones, pero que aún conserva la memoria de aquellos que lo visitan, o al menos eso se creía. Desde que llegué a esa parroquia, comencé a notar algo extraño en el cementerio viejo, una sensación de que no todo era lo que parecía, de que algo invisible se escondía entre las tumbas polvorientas y las cruces de madera gastadas por el sol. Un día, mientras realizaba la bendición anual del panteón, varios trabajadores que ayudaban en la limpieza me hablaron de una sombra que se movía sola, una silueta oscura que aparecía y desaparecía sin que nadie pudiera encontrarla ni identificarla. Decían que era algo que no pertenecía a ningún cuerpo ni a ningún visitante, una sombra sin dueño, que se deslizaba entre las tumbas en las horas donde la luz del sol se pierde y la oscuridad comienza a tomar el control. Al principio, pensé que eran historias de superstición, cuentos para espantar a los niños o excusas para no trabajar en horas tardías. Pero la curiosidad me llevó a quedarme varias noches en el cementerio, solo, con una vela y mi Biblia, tratando de entender qué ocurría realmente. Durante esas vigilias, sucedieron cosas que jamás podría haber imaginado. A la medianoche, la temperatura caía abruptamente, y el viento se volvía frío, aunque fuera verano. Caminando entre las tumbas, sentía que algo me observaba, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nadie. Entonces, una noche, mientras rezaba cerca de la tumba de un viejo sacerdote local, vi una sombra deslizarse justo al borde de mi visión. No tenía forma definida, ni rasgos, ni siquiera un contorno claro. Era solo una oscuridad que se movía con una intención propia, silenciosa, como si respirara en la penumbra. Intenté seguirla con la mirada, pero desapareció tan rápido que pensé que mis ojos me engañaban. En otra ocasión, uno de los vigilantes nocturnos me contó que, mientras hacía su ronda, sintió que la sombra se posaba sobre su hombro, una presencia fría y pesada que le causó un temblor involuntario. Trató de hablarle, pero no recibió respuesta, solo un silencio inquietante que le heló la sangre. Decidí investigar en los archivos parroquiales, buscando relatos o documentos antiguos que pudieran explicar la existencia de aquella sombra. Encontré una referencia vaga a un hombre llamado Matías,
Un trabajador del cementerio que desapareció misteriosamente hace más de 50 años, sin dejar rastro. Algunos decían que había cometido actos terribles, que su alma estaba condenada a vagar eternamente. Otros pensaban que era víctima de una injusticia, atrapada entre la vida y la muerte. Una noche, armado con una cámara y una grabadora, volví al cementerio. Quería registrar algún indicio, algo que pudiera explicar esa presencia invisible. A eso de las 3 de la mañana, mientras grababa mis oraciones, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La cámara captó una figura oscura que se movía lentamente entre las tumbas, una sombra sin cuerpo, sin rostro, pero con una fuerza indescriptible. De repente, la grabadora comenzó a emitir estática y una voz susurrante, apenas audible, que repetía una palabra: perdón. Me arrodillé y comencé a rezar con fervor, pidiendo por el alma de quienquiera que estuviera atrapado allí. La sombra se detuvo frente a mí, y por un instante sentí una paz extraña, como si la presencia reconociera mi súplica. Desde entonces, la sombra apareció con menos frecuencia, como si hubiese encontrado alivio, aunque nunca desapareció por completo. Los pobladores todavía hablan de ella, de la sombra que no pertenece a nadie, que no busca dañar, sino ser vista, escuchada, recordada. A veces, en las noches claras, cuando el viento susurra entre los árboles del cementerio, siento que esa sombra me acompaña, que no estoy solo en la oscuridad. Y aunque no puedo explicar qué es ni por qué está allí, sé que en ese rincón de Sonora hay un alma que, más allá del tiempo y del olvido, sigue buscando su lugar en el mundo. Historia 8: La cruz que brillaba cada 1 de noviembre en Nuevo México. Soy el padre Mateo Sánchez, y desde hace más de una década sirvo en una pequeña parroquia en las montañas de Nuevo México, un lugar donde el desierto se encuentra con la historia y las leyendas se entrelazan con la realidad. Pero nada me preparó para la experiencia que viví con la cruz del cementerio de San Miguel, una cruz de hierro que cada 1 de noviembre brillaba con una luz que ningún ser humano podía explicar. Todo comenzó hace 7 años, cuando llegué a la parroquia en plena temporada de Día de Muertos. Una tradición profundamente arraigada en la comunidad, que mezclaba las costumbres mexicanas con el respeto anglosajón hacia los difuntos. El cementerio local, pequeño y sencillo, albergaba una cruz que se erguía en el centro de todo, una cruz metálica antigua, oxidada, con detalles tallados que mostraban signos de haber resistido muchas tormentas y años de abandono. El 1 de noviembre que estuve allí, un anciano me contó la historia que hasta entonces solo conocían los lugareños mayores. Decía que desde tiempos inmemoriales, cada Día de Muertos, justo cuando el sol se ocultaba y la noche cubría el valle, aquella cruz comenzaba a emitir un brillo tenue, azul, casi fantasmal, visible para todos los que tuvieran la suerte o desgracia de estar presentes. Nadie sabía de dónde venía esa luz ni qué significado tenía, pero todos coincidían en que era un signo sagrado, una señal de que las almas regresaban para honrar a sus familiares y recibir las oraciones de los vivos. Intrigado, decidí pasar esa noche en el cementerio, para presenciar con mis propios ojos aquel fenómeno. Me senté junto a la cruz, con un rosario en las manos y el corazón lleno de preguntas. Conforme avanzaba la noche, la temperatura descendía, y el viento traía consigo un silencio denso, casi palpable. A las 12 en punto, empecé a notar un resplandor, primero muy débil, casi imperceptible, que poco a poco fue intensificándose. La cruz comenzó a brillar con una luz azulada, que parecía emanar desde su interior, atravesando el óxido y la piedra que la rodeaba. Era una luz fría, pero reconfortante, como un abrazo invisible que envolvía todo el camposanto. En ese momento, sentí una presencia junto a mí. No vi figura alguna, solo un aire cargado de nostalgia y esperanza. Cerré los ojos y recé en silencio, sintiendo que esa cruz era un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Durante horas, permanecí allí, acompañado solo por la luz que seguía aumentando y por los murmullos del viento entre las hojas secas. Al amanecer, el brillo comenzó a desvanecerse lentamente, hasta desaparecer por completo. Pero lo más extraño ocurrió cuando, al día siguiente, varias personas me contaron que también habían visto la cruz brillar, y que algunos juraban haber sentido una voz suave que llamaba sus nombres. Con el paso de los años, esta tradición se convirtió en un momento esperado para la comunidad. Cada 1 de noviembre, familias enteras acudían al cementerio, llevando velas, flores y recuerdos para honrar a sus difuntos. Y todos buscaban la cruz, esperando ese milagro de luz que parecía tocar el alma de cada presente.
Sin embargo, no todos veían la cruz como un símbolo de paz. Algunos vecinos contaban historias sobre sombras que se movían alrededor, susurros que nadie podía entender y una sensación de que algo más oscuro acompañaba aquel brillo. Decían que la cruz no solo iluminaba, sino que también despertaba recuerdos dolorosos y penas olvidadas. Una vez, durante una misa nocturna en el cementerio, sentí una mano helada rozar mi hombro, aunque no había nadie cerca. Escuché un suspiro que parecía venir del suelo mismo, y vi una figura fugaz que cruzó la luz azul, desapareciendo tras una tumba cercana. Con el tiempo, comprendí que esa cruz era más que un símbolo religioso, era un guardián de historias, un faro que conectaba el dolor y la esperanza, la muerte y la vida. Una noche, mientras oraba frente a ella, escuché claramente una voz que decía, recuerda, que el amor trasciende la oscuridad. Desde entonces, cada 1 de noviembre regreso al cementerio de San Miguel, no solo para presenciar la luz, sino para sentir ese vínculo eterno entre los que partieron y los que quedamos, porque la cruz que brilla no solo ilumina la noche, sino que también mantiene vivas las memorias y el alma de un pueblo que nunca olvida a sus muertos. Historia 9 del hombre que lloraba sin cesar frente a una tumba en Burgos. Me llamo Padre Luis Calderón, y durante más de 20 años he servido en varias parroquias de la región de Castilla y León, en España. Pero ninguna experiencia me marcó tanto como aquella que viví en el pequeño cementerio de Burgos, donde conocí a un hombre cuya pena parecía no tener fin, un hombre que lloraba sin cesar frente a una tumba que nadie más visitaba. Todo comenzó en un día gris y frío de noviembre, cuando, tras celebrar una misa por los difuntos, salí a recorrer el camposanto para bendecir las tumbas más antiguas. Caminando entre las lápidas gastadas por el tiempo, mi atención se posó en una figura solitaria que permanecía inmóvil frente a una tumba cubierta por musgo y hojas secas. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa oscura y sucia, con el rostro oculto por una barba descuidada y el cabello despeinado. Estaba llorando, pero no con lágrimas normales, sino con un llanto profundo y desgarrador, que parecía venir desde lo más hondo de su alma. Me acerqué con respeto y le pregunté si necesitaba ayuda o consuelo. No levantó la vista. Solo me dijo entre sollozos que no podía dejar de llorar, que ese era su lugar, el único sitio donde sentía que podía estar con ella, aunque ella ya no estuviera allí. Quise saber a quién lloraba, pero el hombre solo susurró, a María. Mi María. Me quedé junto a él un tiempo, orando en silencio mientras su llanto llenaba el aire frío. Más tarde supe por algunos vecinos que aquel hombre era conocido como el lobo solitario, y que llevaba meses viviendo en las calles cercanas, rechazado por casi todos. No había nadie que supiera su historia, hasta que un día, una mujer mayor se acercó a la parroquia y me contó que María había sido su hija, una joven que murió trágicamente hace 3 años. Su esposo, aquel hombre que lloraba, se había perdido en la desesperación tras la muerte de ella, y nadie había logrado ayudarle. Decidí visitarlo en varias ocasiones, invitándolo a la iglesia, ofreciéndole ayuda, pero siempre regresaba al cementerio, a esa tumba que parecía su única compañía. En una de esas visitas, me contó con voz quebrada que María había sido su esposa y que había muerto en un accidente de tráfico en la carretera que conecta Burgos con Palencia. Desde ese día, él sentía que una parte de su alma se había quedado enterrada con ella. Me pidió que rezara con él frente a la tumba, que le ayudara a encontrar la paz. Comenzamos a realizar misas especiales para su descanso, para que él también pudiera liberarse de aquel tormento. Pero su llanto no cesaba. Durante semanas, continuó visitando la tumba día y noche, sin comer bien ni dormir, solo llorando, hablando con María como si ella estuviera allí. En una ocasión, mientras estábamos rezando, sentí que una brisa fría acariciaba mi rostro, y vi una sombra tenue que parecía arrodillarse junto a nosotros. No supe si era una aparición o simplemente una ilusión, pero la presencia me conmovió profundamente. Poco a poco, con la ayuda de la comunidad y la constancia en las oraciones, el hombre comenzó a encontrar momentos de calma. Su llanto se volvió menos frecuente, aunque nunca desapareció por completo. Un día, me dijo que había sentido la presencia de María a su lado, que ya no estaba solo, y que eso le daba fuerzas para seguir adelante. Antes de irse del pueblo, me pidió que cuidara de su tumba, que la mantuviera limpia y con flores frescas, porque para él, aquel lugar era sagrado. Desde entonces, siempre que paso por el cementerio, visito esa tumba.
Me siento frente a ella y rezo por el hombre que lloraba sin cesar, por María, y por todas las almas que encuentran en el dolor un refugio, aunque sea temporal. Sé que el amor puede ser más fuerte que la muerte, y que en ese rincón de Burgos, entre lágrimas y susurros, permanece un vínculo eterno que ni el tiempo ni el olvido podrán romper. Historia 10 del reloj que nunca se detenía dentro de un nicho en Monterrey. Soy el padre Alejandro Ruiz y desde hace más de 15 años ejerzo mi ministerio en Monterrey, México, una ciudad que crece y se moderniza rápidamente, pero que conserva rincones antiguos donde la memoria de los que ya no están sigue viva, envuelta en misterio y silencio. En el cementerio de San Pedro, uno de los más antiguos de la ciudad, se esconde una historia que pocos conocen, pero que para mí se volvió imposible de olvidar, la historia del reloj que nunca se detenía dentro de un nicho. Todo comenzó hace aproximadamente 5 años, cuando una familia muy tradicional del barrio me solicitó realizar la bendición del nicho donde reposaba el cuerpo de don Julián Torres, un hombre que había sido empresario y coleccionista apasionado de relojes antiguos. Don Julián falleció a los 80 años, y sus hijos quisieron honrar su memoria con un nicho decorado con elementos que reflejaran su vida y sus pasiones. Entre esos objetos, destacaba un reloj de bolsillo antiguo, de plata, que según contaban, había pertenecido a su bisabuelo y que don Julián había llevado consigo toda su vida. Me sorprendió la historia de ese reloj porque, al examinar el nicho antes de la bendición, noté que el reloj seguía funcionando. Su segundero avanzaba con precisión, marcando el paso del tiempo con un tic-tac constante que contrastaba con la quietud del lugar. Le pregunté a uno de los hijos cómo era posible, y me dijeron que nadie le había dado cuerda desde el día del funeral, pero que inexplicablemente seguía andando. Pensé que era una falla mecánica o algún mecanismo automático, pero a lo largo de los meses la historia tomó un rumbo inquietante. En varias ocasiones, empleados del cementerio me comentaron que escuchaban el tic-tac del reloj incluso cuando no estaban cerca del nicho. Algunos feligreses que acudían a visitar la tumba sentían una presencia extraña, como si el tiempo dentro de ese espacio no siguiera las reglas habituales. En una madrugada fría de diciembre, decidí quedarme en el cementerio para observar el nicho. Llevaba conmigo una linterna, una Biblia y mi crucifijo. Mientras oraba, noté que la luz de la linterna parpadeaba con fuerza, y el tic-tac del reloj se volvía cada vez más fuerte, resonando en el silencio. De pronto, sentí que el aire se volvía denso y pesado. Un escalofrío recorrió mi espalda y el segundero parecía acelerarse, marcando segundos imposibles. Cerré los ojos y recé con fervor, pidiendo protección y paz para el alma que descansaba allí. Al abrir los ojos, noté que el reloj seguía funcionando, intacto, como si desafiara a la muerte misma. Esa noche, escuché un susurro apenas audible, una voz que parecía salir del nicho: el tiempo nunca se detiene, ni para los que descansan. A partir de entonces, comencé a investigar la vida de don Julián Torres. Me enteré que durante su vida había perdido a su esposa y a 2 hijos en circunstancias trágicas, y que esa pérdida lo había marcado profundamente. Su obsesión por el tiempo y por conservar el reloj era una forma de aferrarse a lo que aún podía controlar, a la memoria de los suyos. Durante los funerales, sus familiares contaban que don Julián solía decir que el tiempo era un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y que mientras el reloj siguiera funcionando, su alma nunca estaría sola ni olvidada. Con el paso del tiempo, algunos visitantes comenzaron a reportar que al acercarse al nicho sentían una calma extraña, como si el tic-tac del reloj los envolviera en una burbuja donde el dolor se aliviaba. Otros, en cambio, decían escuchar voces susurrando, ecos de recuerdos y despedidas que resonaban en el aire. Una tarde, mientras realizaba una misa en el cementerio, noté que el reloj dejó de sonar por un instante justo cuando mencioné el nombre de don Julián en la oración. Fue un silencio tan profundo que parecía romper el tiempo mismo. Pero luego, el tic-tac volvió, más lento, más suave, como si la vida y la muerte dialogaran en ese pequeño espacio. Hoy, años después, el reloj sigue funcionando, y yo sigo visitando ese nicho, donde el tiempo parece ser un misterio que ni siquiera la muerte puede detener. Cada vez que escucho ese tic-tac constante, recuerdo que, en ocasiones, el tiempo no es solo un medidor de minutos y horas, sino también un vínculo sagrado que une a los vivos con quienes ya partieron, en un ciclo eterno que trasciende lo visible y lo tangible. Si te gustan las historias que ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna narración aterradora.
Déjame un comentario con cuál historia te impactó más y comparte este vídeo para que más personas descubran estos relatos reales. Y por supuesto, regálame un like para apoyar el canal y que siga trayéndote contenido oscuro y misterioso. Gracias por estar aquí.